pasar a la tercera parte. Los niños pueden. ¿Sí? Ah, sí. No, yo creo que no, Brenda, quédate. Nos viste la semana pasada. Los niños todos estamos aquí, ¿sale? Yo sé que va a ser un buen tiempo para ellos también. Porque de hecho, ni parece que hay niños, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuestro lugar y vamos a continuar con la fe, que es la tercera parte de la fe. Vimos que primero es conocimiento, ¿verdad? De la fe, que se comprende estos tres elementos. Y yo creo que debe de haber más, pero vamos a citar tres nada más. El primero, que fue el conocimiento. El segundo, la aceptación de creer que es verdad. Y en esta ocasión vamos a terminar estas tres partes con el tercero, que se llama confianza en la verdad. Confianza en lo que estamos creyendo, confianza en la fe que ponemos, confianza en lo que leemos, porque el principio uno que vimos es el principio que es la palabra de Dios, ¿verdad? Como palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, siguiendo en esto, amados, es corto el tema. Dios es sabio, ¿verdad? Y él sabe por qué se mueve de esta forma. Yo sé que fuiste tocado, yo sé que Dios habló a tu corazón en la alabanza y en la adoración. Y pues también debemos de ser llenos de la palabra, ¿verdad? Y entonces esta va a ser una enseñanza corta, pero muy sustanciosa. Si es que dile que está a tu lado, pon atención. ¿Sale? Entonces podemos tener lo que hemos visto hasta el día de hoy. Podemos tener principios, podemos tener la palabra, podemos ser buenos hombres y buenas mujeres, pero todo esto, si no tiene fe, no puede operar, ¿verdad? Tiene que tener fe en lo que estamos haciendo. Y vamos a encontrar lo principal de la fe, que radica en el tercer elemento, que es el que vamos a ver hoy. Como te digo, tú puedes estudiar más, puedes estar más atento, ¿verdad?, a tu estudio, y yo sé que Dios te va a hablar y vas a encontrar más elementos donde tú puedas aplicar fe. En esta vez vamos a ver lo que es la confianza en la verdad. Lo que dice la palabra, yo creo y debo de creer que es verdad. Y podemos decir que esto es no creer simplemente, porque acuérdense que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben. Y la clase de discipulado otra vez se ligan con esta enseñanza. Y vimos puntos, ¿verdad?, que ratifican esta verdad de la palabra de Dios y de la fe, que es lo que estamos hablando. Entonces, amados, para no creer simplemente y para lograr esto, debemos de agregar a nuestra fe confianza. Debes de agregar a la fe que tengas confianza. No simplemente puedes decir, bueno, es que sí tengo fe, pero si no confías en lo que crees, no va a ser posible que se haga o que tu corazón crea, ¿verdad? Debemos de agregar a nuestra confianza fe. ¿Para qué? Porque en la fe que tú tengas descansa tu salvación. O sea, descansa en la eternidad en la fe que tú tengas, ¿verdad? Y para cada aspecto en donde requerimos aplicar fe y confianza en lo que dice su palabra. ¿Cómo es esto? En la fe que tú y yo tenemos descansa la salvación eterna que tienes, porque por fe alcanzaste la salvación. Entonces, si tú no crees que tu fe es tan fuerte como para sostener la salvación, entonces hay un problema. Cuando nosotros decimos, yo creo firmemente que mi salvación está hecha en la cruz del Calvario, porque como te dije, los demonios también creen y tiemblan. Entonces debemos de poner confianza en la fe y en lo que dice su palabra. A la fe le debemos de agregar confianza en lo que está hablando Dios en su palabra. A lo mejor esto es un poco
medio duro, ¿verdad? O medio complicado para asimilarlo, pero abre tu corazón, abre tus sentidos en el nombre de Jesús, porque esto va a taladrar y va a quitar todo obstáculo que el enemigo haya querido venir a poner en tu mente para detenerlo. Por ejemplo, la palabra que dio mi hermana Rosy, dio mi esposa, ¿tú crees que eso es algo que Dios está hablando? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque llega un momento de poder de Dios, se siente la presencia de Dios y el Señor usa un vaso para poder comunicarse. Que Él lo podría hacer en voz audible, pero a Él le gusta usarte, le gusta usarnos. Entonces, yo creo firmemente que si Él dice que me acerque para que yo tenga más de Él, pues me voy a acercar. Porque no simplemente voy a decir, bueno, ya habló Dios y ya se hace solo. No, yo tengo que accionar. ¿Cómo voy a accionar? Pues acercándome, ¿verdad? Llenándome más de su palabra. Entonces, fíjate, nuestra fe con confianza debe tener un sentido tan grande para nosotros porque nuestra salvación está en nuestra fe. Tu salvación, te lo repito, descansa en tu fe. La salvación que tú vas a obtener cuando te llame el Señor, por fe la tienes y vas a alcanzar esa promesa de irte con el Salvador, o de irnos, si nos tocan, con el Salvador, ¿verdad? Porque, mira, simplemente cuando una persona se va y es hija de Dios, hay un dolor, pero hay una esperanza, ¿verdad? Que decimos, bueno, la vamos a poder volver a ver. Descansa tu fe en la esperanza que vas a volver a ver a esa persona, como sucedió con Elena, con Elenita, con Gaby, que es dos hermanas que se nos adelantaron, que era su tiempo, pero tenemos la esperanza y la fe que un día vamos a volverlas a ver, con un cuerpo nuevo, glorificado. Esa es la fe que tú debes de tener en un momento dado, que si el Señor te llama, o llama a alguien cercano o a otra persona. Y muchos sí creen en Dios. Muchos dicen, no, yo sí creo en Dios. Pero ¿cuántos de los que conoces que fallecieron, amigos, etcétera, realmente esas personas se fueron con el Señor? Eso es algo muy delicado, que ese es el propósito que tienes tú, que tengo yo de estar en este lugar, de aprender para salir y predicar su palabra, ¿verdad? De traer a los pies de Cristo a más gente. El punto aquí no es que tú y yo vengamos, nosotros sintamos bonito y salgamos bien llenos, pero no practiquemos lo que aquí aprendemos. Entonces, tu fe es la que sostiene tu salvación. Si a ti te dicen, oye, si tú te mueres, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde se va tu alma? Lo que realmente importa de tu cuerpo, porque el cuerpo es pasajero, aunque algunas personas dicen, a mí me interesa cuidar mi cuerpo, sí está bien, pero no es algo que tengamos que exagerar, ¿verdad? Sino que debemos de preocuparnos por guardar nuestra alma, porque el alma es eterna. El alma es la eterna y lo que realmente debemos de cuidar es el alma. Entonces, si te dicen, ¿y tú a dónde te vas si te mueres? Pues yo me voy con Cristo, más allá del sol, ¿verdad? Hay un himno, más allá del sol, ¿verdad? Yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Entonces, ya ves cómo tu fe sostiene tu salvación. Entonces la fe es algo que debemos de desarrollar todos, ¿verdad? Además de la confianza en lo que Dios dice en su palabra acerca de nuestra salvación y lo que vamos a obtener cuando lleguemos a Él y le veamos cara a cara. ¿Qué crees tú que va a prevalecer cuando estés delante de Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer y lo que vamos a estar haciendo todos cuando estemos delante de Dios? ¿La fe? ¿La esperanza?
o el amor? El amor, ¿verdad? Porque le vamos a seguir amando. Y aún verlo cara a cara va a ser precioso. Yo no me imagino cómo va a ser eso, pero ha de ser algo realmente precioso. Entonces, lo que vamos a hacer cuando lo veamos cara a cara es amarle. Amarle. Entonces podemos decir que en la Escritura está la verdad y a ella confío mi salvación. La fe ya no me va a servir cuando llegue al cielo. Lo que me va a servir es el amor que yo tenga para con Dios. La fe me va a servir aquí para alcanzar las promesas, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, dile al que está a tu lado, desarrollemos más la fe. Entonces, mira, vamos a respaldar esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Que debemos de confiar en la salvación, porque en Juan 10:27 se los leo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay tres cosas ahí importantes. Oyen mi voz, Él las conoce y le seguimos. Estábamos hablando en la mañana que debemos de reconocer cuando Dios habla, ¿verdad? Cuando Dios nos dice esto, haz esto, desarrolla esto, ayuda haz. Debemos de reconocer la voz de Dios, porque Él dice que cuando reconocemos, cuando el Señor oye nuestra voz, Él nos conoce y le seguimos. Eso es fe. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es una promesa preciosa, de las promesas que hablábamos en la mañana, ¿verdad? Es una promesa preciosa. Dice que yo no voy a perecer, aunque mi cuerpo no esté vivo, mi alma va a estar viva. Amén. Y coleando, ¿verdad? Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. ¿Cuántas veces hemos tenido falta de fe cuando vemos un problema y decimos: ah, caray, es que esto se sale, Señor, es que no creo que me ayudes, o sí me ayudas, pero yo te ayudo mejor para que... ¿Verdad? Nadie te va a arrebatar de la mano de Dios, nadie. Pero creemos eso, ¿verdad? Creemos eso. Dice: mi Padre que me las dio. O sea, Dios nos dio a Jesucristo, nos entregó a Jesús, ¿verdad? Es mayor que todos. Es mayor que todos, que todas las potestades, que todas las autoridades, gobiernos que están en los aires en este momento. Dios es mayor que eso, porque Él creó todo. Que se rebelaron en contra de Él, pues está bien, un golpe de estado. Pero además, con eso, aún y con eso, Él es mayor que todas esas cosas. Entonces, ¿tú crees que una enfermedad es mayor que Dios? ¿Tú crees que una presión alta es mayor que Dios? ¿Tú crees que la apuesta de tu negocio y que crezca, Dios no puede controlar eso? ¿Tú crees que tu familia no la puede restaurar Dios? A tus seres amados. Esa es la confianza que debemos de poner en la fe. Porque si aquí dice que es mayor que todos, no hay nada mayor que Él, porque Él creó todo. Es como si tú haces un muñeco de plastilina, lo pones ahí y le ordenas y se mueve, se va a parar el muñeco de plastilina y te va a agarrar a trancazos. Pues se acabó. No puede ser mayor que Dios absolutamente nada. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que poner esa fe, confianza en la fe que estamos teniendo en lo que dice su palabra. Porque dice el 29: y nadie las puede arrebatar de mi mano, ¿verdad? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, el poder que tiene Jesús, el mismo poder que tiene Dios y el mismo poder que está ejerciendo el Espíritu Santo en este momento en tu vida. Porque les decía en la mañana que es el que está aquí entre nosotros, el Espíritu de Dios. Porque Cristo, cuando fue levantado de los muertos, Él se fue al cielo, porque resucitó, ¿verdad? En un cuerpo glorificado, y está a la diestra de Dios, preparando un lugar para nosotros. Pero Él dijo: yo les dejo mi Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que se mueve, es el que te dice cuidado, es el que habla a tu corazón, es el que le dicta a las personas que
estando en un momento cuando dicen Dios dice o Dios te dice. Por eso muchas veces cuando el Espíritu de Dios habla a alguien que conoce la voz profundamente de Dios y le dice a otra persona, ¿sabes qué? El Señor te dice esto y esto. Dice, ¿quién le dijo a este hombre? Yo era así, ¿verdad? Ha habido muchos casos aquí que dicen, es que, ¿por qué vas de chismoso con el pastor y le dices? Es el Espíritu de Dios que nos conoce. Imagínense, les decía en la clase de hace un rato, imagínense al mundo sin el Espíritu de Dios. Y citábamos un ejemplo que es como si de repente apagaran la luz a oscuras. Entonces, cuando nos vayamos, se va a ir con nosotros el Espíritu de Dios. Cuando venga Cristo por la iglesia, pero ¿creemos eso? Debemos de creerlo a profundidad, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en eso. Ahora, si oramos por alguien y Dios hace su voluntad distinta a lo que nosotros estamos orando, pues es la voluntad de Dios, no podemos hacer nada. Pero lo que sí te puedo decir es que yo he visto milagros. He visto gente cómo se para de enfermedades mortales del hospital, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, Señor, y me falta, porque la verdad es que a veces sí me falta tener ese empuje de fe más fuerte. Y todos los días le digo, Señor, ayúdame a tener más fe. Ayúdame a tener más fe, ¿verdad? Ayúdame. Nada menos mi hija, ¿verdad? Que no está aquí, pero cuando iba a cumplir 2 años, fue un toque ahí tremendo en su salud, una meningitis viral. Y por si no lo sabes, esa no tiene cura, no se oiga ni si tenga cura la meningitis viral, no tiene todavía cura. Y eso más de 30 años fue. Entonces, entre el médico, teníamos el servicio particular, se supone que es una muy buena atención, nos dijo, no hay nada que hacer. Dejen que si pasa la noche, pues qué bueno, si no, pues no hay nada que hacer. Estaba en el infantil privado. Pues gracias a Dios, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, porque pues no me la quites, Señor. Yo te voy a seguir, pero no la quites. Se le bajó la fiebre, se acabó la meningitis. ¿Y tú la conoces? Parece que tuvo meningitis. ¿Verdad que no? Síguele. No le hagan caso a ella. Pensé que era ella y dije sí. Una meningitis deja taras, ¿verdad? Es terrible. No hay una cura, amados. Entonces, sordera, ceguera, problemas motrices. Conocimos una cosa. Sí, o sea, y el médico me dijo, ¿sabe qué? Pues le dijo a mi esposa, señora, usted debe de cortarse las trenzas, irse de rodillas a la villa, porque esto es un milagro. Y el médico era cerrado a las cosas de Dios. Ignorante en eso, ¿verdad? Entonces, pongamos confianza en la fe. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, pero lo va a hacer. Si Dios te dijo, Brenda, tú vas a alcanzar lo que tú quieras en la escuela y vas a créelo. Las palabras que Dios nos da debemos de pastorearlas. ¿Para qué? Porque yo creo en esa palabra que Dios me dio, yo la voy a seguir, ¿verdad? Yo la voy a pastorear. Entonces, vamos a poner unos 2 ejemplos prácticos de la fe, se los voy a exponer, a predicar, para que al día de hoy estos ejemplos los podemos ver en nuestra práctica de nuestra fe y la confianza. Uno es la fe verdadera, y en su esencia misma se debe basar en esto. Nuestra fe verdadera en su esencia se debe basar en estos puntos: apoyarnos en Cristo. Cristo no salva a la gente si solamente cree que hay un Salvador. Cuando a la gente le decimos, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, porque mis padres siempre dijeron que había Dios y creo en Dios, pero no son salvos. Están creyendo solamente que hay un Salvador,
pero no saben que los puede salvar. Y esto ve tomándolo así, son partes de un rompecabezas que vamos a ir armando. Creen que hay un Salvador, pero no saben que ellos pueden ser salvos a través de ese Salvador. Pero sí nos va a salvar si ponemos nuestra confianza en Él para que sea nuestro Salvador personal en todos los sentidos. Cuando tú y yo venimos a Cristo y le dijimos: Señor, sí acepto que entres en mi corazón, ya eres salvo. Porque si a una persona que hace la confesión de fe y se arrepiente y dice: sí, yo sé que soy salvo, y después alguien le pregunta: oye, ¿y tú si te mueres y cuelgas los Nike, qué va a pasar con tu alma? Ay, es que, híjole, pues como que no sé, es que sí he sido bien bueno. No, es que no se trata de que seas bueno. ¿A dónde se va tu alma? No, la verdad no sé. Y hemos platicado con personas que tienen muchos años de ser cristianos y que no sabían si eran salvos o no eran salvos. Entonces, una fe en la confianza de que Cristo es tu Salvador se debe de notar, porque empieza a haber frutos apacibles de justicia, como dice la Escritura, ¿verdad? En todos los sentidos. Empieza a cambiar la gente de un estilo de vida que no le convenía a un estilo de vida que empieza a convenirle, ¿verdad? Empieza a dejar prácticas nocivas y empieza a tener prácticas que edifican a él y a otras personas. Y si él tiene familia, pues a su familia. Entonces, debemos de pensar en la fe verdadera, en su esencia misma, en Cristo Jesús. Porque él tuvo, fíjate bien, él tuvo la suficiente fe para decir: yo voy a sacrificarme por Eusebio, aunque sé que Eusebio la va a regar muchas veces, pero aún así yo tengo fe en Eusebio, que voy a morir, voy a resucitar por él y algún día va a cambiar. Esa es la fe que tiene Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, la fe verdadera basada en Cristo. Y dice Juan 3:35: el Padre ama al Hijo y todas las cosas, dile al que está a tu lado, todas las cosas ha entregado en su mano. ¿En mano de quién entregó Dios todas las cosas? En Cristo, ¿verdad? En Cristo. El que cree, y dile al que está a tu lado, cree. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza? En la persona de Jesús. Tú vives, tú amas, tú lloras por Cristo. Toda tu vida debe de estar rodeada en la persona de Cristo. Cristo debe de ser el centro de tu vida. No estoy diciendo que ahora deseches todas las cosas y digas: esposa, pues como Cristo es el centro de mi vida, te voto por ahí y yo ya soy de Cristo. Escuela, trabajo, adiós, porque mi fe debe estar puesta en Jesús. No es cierto. Cuando uno pone el centro a Cristo en el centro de su vida, todas las cosas ayudan para bien y todo funciona correctamente. Tu trabajo, tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, la iglesia, el crecimiento, todo, si somos cristocéntricos, todo nos va a salir bien. Va a haber cosas que van a fallar, pero tenemos la confianza, como dice la Escritura, que si nos caemos, nos van a levantar. Amén. Juan 3:35 ya vimos. Vamos a ver otro ejemplo práctico. El número 2 es: no seremos librados de la ira venidera, teniendo conocimiento que su expiación es suficiente. Yo no voy a ser librado de la ira venidera si solamente creo que Él murió por mí y resucitó, ¿verdad? Ajá, nada más decir, pues ya, no. Tenemos tú y yo que saber que somos salvos y que la expiación de Cristo
Yo pongo mi confianza porque Él me salvó, porque Él es mi refugio y Él es mi todo. Porque acuérdense que los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen que Jesús murió en la cruz y creen también que resucitó y hasta se acuerdan que fueron avergonzados en la cruz del Calvario. Pero ellos no lo aceptan como su Señor y Salvador. Por eso están perdidos. Entonces yo creo que Jesús murió, que Jesús resucitó, que fue levantado de los muertos y Él es mi refugio, mi fortaleza y mi todo, ¿verdad? Entonces es una diferencia creer que hacer tuya la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces cuando tú pones fe a eso, lo haces tuyo y la expiación de Jesús es suficiente. Por eso decimos que Cristo es nuestro suficiente y único Salvador. No hay nadie más, ¿verdad? Juan 5:24 dice: de cierto te digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Nosotros oímos su palabra, creemos en Dios que envió a Jesús para morir por nosotros y tenemos fe en eso además, y no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. En esta vida estábamos muertos vivientes, ¿verdad? Pero ahora tenemos vida eterna y somos vivificados en el poder de Dios, ¿verdad? Por eso, cuando yo estaba joven, hace 3 años, yo iba ahí a una iglesia que estaba en Tenayuca, no sé si conozcan, allá por Tlane. Y entonces, por las pirámides de Tenayuca. Y era una familia que me habían presentado a Cristo. Dieron seguimiento a nosotros, me dieron una Biblia y todo. Y un día yo le dije: oye, ¿y tú cómo ves la muerte? O sea, ¿qué pasa con la muerte? Nosotros ese día damos gracias y nos alegramos. Dice, porque cuando se muere un hijo de Dios se va a la presencia de Dios. Entonces yo empezaba ahí a fortalecer mi fe en ese sentido, porque yo decía: qué padre, entonces un día yo voy a estar con Cristo. Y estaba bien chavillo, tenía como 13, 14 años. Entonces Dios tiene un plan para cada uno, pero debemos de poner nuestra fortaleza, nuestra fe, confianza en que Cristo murió por ti y por mí, y eso va a reforzar nuestra fe. Tú debes de estar seguro de que la promesa de la fe que tienes a través de Cristo es real. Y entonces, cuando caiga completamente a tu corazón, si aún no lo ha hecho, tú vas a poder predicar con más libertad de la vida de Cristo en ti para otras personas. No te va a importar qué tipo de persona sea, te va a importar, o dónde estés, te va a importar que esa persona se vaya con él, ¿verdad? Y eso es bien padre, hermanos, es bien padre. Entonces, otro ejemplo práctico, el número 3, y es el último, es la esencia de la fe radica en esto, en arrojarnos sobre su promesa. Dile que está a tu lado: arrojarnos sobre su promesa. Fíjense en este ejemplo, y es muy claro, y va a redondear lo que hemos visto hasta ahorita. Algo así como el salvavidas que permanece a bordo de un barco. Imagínate un salvavidas ahí en el barco. No puede ser el instrumento de salvación de un hombre que se está ahogando, ni tampoco puede ser usado solo con convicción que el salvavidas es un excelente y muy efectivo invento para salvarlo a uno que se está ahogando, ¿verdad? Para salvar al futuro ahogado es necesario que lo tenga alrededor de la cintura y por lo menos en sus manos, además de tener la plena confianza que funcionará. Yo sé que si agarro ese salvavidas, tengo confianza que me va a salvar, pues ya la hice. No solo creo que me va a salvar, sino sé que si lo tomo y tengo confianza de que este pedazo de plástico me va a salvar, lo va a hacer, ¿verdad? Además de tener la plena confianza de que va a funcionar. Si el hombre no lo usa así, se aferra que servirá, se va a ahogar.
¿verdad? Si el hombre dice, yo tengo el salvavidas en la mano, pero me aviento al agua y dice, ay, ¿cómo esto no me va a salvar? Y lo avienta por allá, se llamaba. Lo van a sacar en Cancún, por allá lejos, ahogado, como caguama, bien infladito, ¿verdad? Pero si vamos captando la idea. Síganme. Pensé que bien fría. Caguama bien fría. Bueno, sí, eso es otro ahogamiento. Eso es otro ahogamiento, ¿verdad? Ese es otro tema, luego hablamos de eso. Bueno, Hebreos, fíjense, Hebreos 7:25 dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es como el salvavidas, yo lo tomo, yo me aferro a él y yo sé que él me va a salvar, ¿verdad? Y aquí lo dice Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Hay variación en tu salvación. Ahora eres salvo y mañana no. Si caes en hacer algo indebido, ya no eres salvo. Si te equivocaste un día y se salió una palabra del negrito sandía de tu boca, ¿ya no eres salva? ¿Ya no? Sí. Dice, no, yo no digo palabras del negrito sandía, pero sí soy salva, ¿verdad? ¿Te tomas una caguama? Sí, también. Ya son otros temas escabrosos que vamos a ver también un día. Pero ese es el punto. Dice Pablo que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tener fe en que nuestra salvación está bien. Y entonces ahí entran esos temas, ¿verdad? Ahí entran esos temas, como les decía, oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuánto es lo que estamos edificando? Pero entonces, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo tengo perdón de pecados porque Él es rico en perdonarme, ¿verdad? Efesios 1, Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás, pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces, ¿hay más salvadores? ¿Hay otros caminos que pueden llegar a Dios? Porque muchos dicen que tengamos fe en muchas cosas y que esas nos van a ayudar a llegar a Dios. ¿Existe de veras eso? ¿O vamos a creer lo que dice la palabra? Pero yo te digo, y seguramente te lo han dicho, es que la Biblia le escribió un hombre. Y dices, pues sí, la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso es importante que a estas letras pongas tu confianza, porque sí la escribieron hombres, pero inspirados por Dios, y es el libro más perfecto que existe en toda la tierra, ¿verdad? Y como les decía hace un rato, la Biblia es el libro de libros que gente que ha dicho yo no creo en la Biblia termina vendiéndose a la Biblia. Uno de ellos, Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, y el primer libro que imprimieron en su imprenta fue la Biblia, y él se decía que era ateo, pero imprimieron la Biblia ahí en la imprenta de Gutenberg. Albert Einstein ha citado la palabra de Dios también, porque si sea el hombre más lleno de conocimiento, si no es cristocéntrico, entonces va a tener fallas terribles, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo de esto de tener fe en Jesús, para tener esa confianza en la fe y poner la confianza en lo que estoy leyendo, porque si estoy leyendo palabra, yo creo que se va a ejecutar, ¿verdad? Fíjense bien, el fuego está consumiendo una casa. La gente se amontona en la calle. Un niño se encuentra en una de las habitaciones en llamas. ¿Cómo escapará? No puede saltar abajo porque moriría de inmediato del trancazo. Uno de los que miraban
un hombre grande, fuerte, fornido, le grita: ¡salte en mis brazos! Podemos deducir entonces de esta historia, ¿verdad?, que una parte de la fe del niño, y más de los padres, porque los padres estaban abajo viendo, es creer, ¿verdad? ¿Qué tienen que creer? Que el hombre está allí, uno. Y otra parte de la fe es creer que el hombre es lo suficientemente fuerte para sostenerlo cuando caiga. Lo que podemos entonces observar y aprender en esta historia es que la esencia de la fe radica en arrojarse a los brazos de ese hombre, ¿verdad? Creyendo que será lo suficientemente fuerte para sostenerlo, ¿verdad? Podemos deducir que esta es la prueba de fe que tenemos tú y yo de la verdadera esencia: creer que Él nos va a sostener. ¿Tenemos un problema? Señor Jesús, me aviento en tus brazos, porque tu palabra dice que todo me lo darás tú, o todo me lo dará Dios si lo pido en tu nombre, ¿verdad? Señor Jesús, tú moriste por mí en la cruz del Calvario, así es que esta dolencia que tengo, Señor, levántame en el nombre de Jesús, ¿verdad? Señor, voy a ir a hablar con esta familia que no te conoce, dame las palabras, Señor, para que yo pueda hablar con ella en el nombre de Jesús, ¿verdad? Señor, hay cosas que no entiendo, pero que dice tu palabra y creo que son verdad, aunque no las entienda. Creer que Él nos va a sostener. Dile al que está a tu lado: creer que Él nos va a sostener. ¿Por qué, amado? Vamos a Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice: fíate. No sé si tu versión dice así: fíate. Y esa palabra viene del hebreo: apresúrate a refugiarte. Fíate es tiene una definición como apresúrate a refugiarte. Dice: apresúrate a refugiarte de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 dice: reconócelo. Y la traducción de esta palabra en el hebreo es contacto íntimo y directo con Dios. Ten un contacto íntimo con Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todavía hay de eso que dices: me voy a echar mis caguamas frías, no me interesa si me gasto la quincena. Pues fíjate de Jehová y Él va a enderezar esos caminos. Todavía, como le decía Itzel, todavía se me salen las del negrito sandía. Pues fíjate de Jehová y Él enderezará tus veredas. Tengo duda de que Él me ayude a escalar este puesto en mi trabajo. Fíjate de Jehová y Él enderezará tus veredas. Somos mal esposos todavía. Fíjate de Jehová y Él enderezará tus veredas. Esposos, porque nuestra esposa, dice la Escritura, que es coheredera de la vida. Las que estuvieron aquí no vayan a soplar, ¿saben? De las que no estaban aquí, ¿qué es ser coheredera de la vida? A ver, las que no estaban, díganos, les conviene, porque aquí está Gaby, por ejemplo, nadie, allá, tú ya sabes, tú al rato le pasas el chisme a Daniel. ¿Qué es que ustedes son coherederas de la vida? No, tú no dices. A ver, Blanca, ¿no? ¿Nadie sabe? Bueno, les voy a correr el chisme. Así es que, esposos, pongan atención. Tu esposa que está a tu lado es coheredera de la vida. Dice la palabra de Dios eso. Y coheredera de la vida es: cuando Dios formó a Adán, Él dio un soplo de vida en Adán y creó la vida de Adán en ese momento, ¿sí? Y un soplo de vida
y hubo vida en Adán. Cuando hay una concepción dentro del vientre de las mujeres, ellas dan vida, porque el Espíritu Santo está interviniendo ahí también. Entonces ellas producen vida. Y el Señor dice: varones, cuidado y me la toques, porque ella es coheredera de la vida junto conmigo. Porque, a ver, varones, ten un bebé, nos morimos en el primer mes, yo creo, en la primera semana. Porque aparte dice: ten cuidado con ella, porque es como un vaso más frágil. Y yo les decía: ¿quién de ustedes ha lavado un vaso que le metes la mano y se rompe? Y a veces hasta los corta. Así de frágil es tu esposa. Entonces, ve que, o sea, ¿cómo tiene Dios a tu esposa y a mi esposa? ¿En qué lugar la tiene? Que nosotros no debemos de tocarla ni siquiera como un vaso más frágil, porque es coheredera de la vida. Amén, varones. Por eso debemos de cuidarla, debemos de amarla. Obviamente hay un balance, ¿verdad? También allí, porque nuestra esposa debe de ser esa ayuda idónea que nosotros necesitamos como varones. Pero para eso también hay que tener fe, ¿verdad? Para eso también hay que tener fe. Entonces, además debemos de creer plenamente en lo que dice su palabra y creer lo suficientemente para guardar esa palabra en mi corazón. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y saber que Él está ahí en esa palabra. Cuando tú guardas la palabra en tu corazón, estás guardando al mismo Dios en tu corazón, porque Él es la palabra viva, ¿verdad? Para que cuando la necesitemos, y eso ponlo en tu mente y en tu corazón, guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para cuando necesitemos saltar hacia ella con toda seguridad, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Porque estamos tomando del depósito que ya guardamos, del depósito que tenemos de la misma palabra de Dios. Porque si no lo tenemos, amado, de lo contrario, fíjate bien, si no tienes la palabra bien guardada en tu corazón, en tu mente, en tu boca, y tienes un tiempo con Dios, crees verdaderamente lo que es la fe y crees tú poner la confianza en Dios, si no lo estamos haciendo así, la incredulidad va a ser una evidencia cierta y real de la falta de humildad y de conocimiento que tenemos acerca de Dios. No dejemos que ni la falta de humildad ni la incredulidad llene nuestro corazón, porque por eso, amado hermano, cuando viene un ataque, un contraataque del enemigo, a veces no podemos resistir, porque no tenemos el escudo de la fe bien puesto con nosotros. Pero si nosotros dedicamos un tiempo al primer principio, que es la palabra de Dios, siguiendo, poniendo confianza en la fe que tengo acerca de lo que dice la palabra, nuestro escudo va a ser fuerte, ¿verdad? Por eso en las guerras, en los armamentos, en los ejércitos, siempre están viendo lo que hace el otro, el enemigo, para poder superarlo, para cuando lleguen sus armamentos ellos estén lo suficientemente preparados para que no los venza el enemigo o su adversario, ¿verdad? Entonces, si tú corres aprendiendo a cierta velocidad, a 10 kilómetros por hora, aumenta a 15, y después aumenta a 20, y después a 25. Que crezca nuestro conocimiento en el primer principio, que es la palabra de Dios, y de allí se va a desprender la fe. Yo voy a poner toda mi confianza en la fe, viendo estos tres principios que vimos hasta hoy, y vas a ver, amado, cómo vamos a empezar a desarrollarnos mejor. Amén. Dile al que está a tu lado: voy a desarrollarme.
Entonces pensemos en esto. Pensemos en esto. Dile al que está a tu lado, pensemos en esto. Fíjate bien, la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradarle, ¿verdad? Sin fe tampoco podemos ser salvos. Nuestra incredulidad hacia Dios y confianza puesta en otras cosas nos llevará a dejar a Dios a un lado de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos la incredulidad y la confianza en mí mismo, empiezo a dejar a Dios a un lado. A Dios no lo necesito, porque yo puedo solo. Y no dudo que haya un crecimiento, pero es más seguro la caída, porque dice la palabra de Dios que detrás de la soberbia, ¿cómo dice ese? Antes del quebrantamiento la soberbia es. Es que yo puedo decir estoy en la Biblia, pero yo. Y el yo lo va a llevar al yo, pero de pura boca, ¿verdad? Entonces, sabiendo que Él debe estar siempre ejecutándose en nuestra vida en primer plano. ¿Y qué es esto? ¿Sí saben a lo que me refiero? Una ejecución en primer plano de tu teléfono celular, ¿qué haces? Cuando dice tú puedes ejecutar en este teléfono varias aplicaciones en primero y segundo plano. Y escogemos por lo regular si estoy bien, Dani, escogemos la que más me interesa. Por ejemplo, WhatsApp. O la que más ocupo, ¿verdad? Y después ejecuto la que menos me gusta, WhatsApp o Facebook o etcétera, pero se pueden ejecutar al mismo tiempo. Esos teléfonos tienen esa capacidad, ¿verdad? Estar en una página y estar en otra, y etcétera. Como bien dice Gaby, la que más me interesa. Cuando decimos hay que ejecutar a Dios en primer plano en nuestra vida, es eso. Ejecutar lo que a mí más me interesa, que es Dios. Ejecutarlo en la mañana. Veíamos que el Señor Jesús apartaba un tiempo de oración, y eso nos quiere decir que priorizaba. Cuando yo quiero que las cosas me salgan bien y quiero estar bien delante de Dios, quiero ser un buen padre, quiero ser una buena madre, quiero ser un buen estudiante, un buen jefe, un buen empleado, voy a ejecutar en la mañana primero a Dios en mi vida, y después viene lo demás. No porque no sea más que tenga importancia en mi vida, en mi desarrollo, pero con la fe puesta, con confianza en Dios, lo que dice su palabra, todo lo demás me va a salir bien, porque lo dice su escritura. Si tú pisas, tú serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no dejará de dar su fruto. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas siempre tiene provisión y siempre tiene un buen fruto. ¿No has dado buenos frutos? Acércate al río, que es la misma palabra, porque Él dice que Él es la fuente de vida eterna, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Entonces, vamos a renunciar a hábitos que nos llevan solo a alejarnos más y más de la confianza en Dios. Amén. Vamos a orar y ahorita les voy a contar otra historia para cerrar esta enseñanza. Vamos a orar. Vamos a echar fuera un espíritu de dureza, de incomodidad, de desánimo, de agresividad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, porque podemos ver, amado Dios, cómo tú nos llevas al aprendizaje de principios, Señor. Podemos ver que la Escritura, Señor, es un buen principio, Señor, para que nuestra vida tenga un mejor desarrollo. Seguido de la fe, Señor, que podemos entender y saber que sin fe es imposible agradarte, Señor, pero que también podemos entender, Señor, que tenemos que pedir más fe para poder ejecutar, Señor, en nuestra vida los planes que tú tienes, de bien y no de mal, Señor. Queremos que la gente, Señor, empiece a crecer en sabiduría e inteligencia
los que están puestos a nuestro cargo, Señor, como buenos administradores de este lugar, Señor. Mi corazón desea, Señor, que cada uno sea edificado, que crezca, Señor, en el conocimiento, Señor, de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Así es que en el nombre de Jesús, yo echo fuera, Señor, todo espíritu que viene en contra de tu Espíritu Santo, Señor, que cree que puede, Señor, ser más fuerte y hacer más daño que tu espíritu, que puede hacer más daño, Señor, y creer que es mayor que tu espíritu, Señor. Lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de agresión, Señor, todo espíritu de contienda, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, se retrae y sale de este lugar, Señor, al abismo profundo, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Renunciamos voluntariamente a todo pacto con el enemigo, Señor, sea por cartas, sea por hechizos. Si tú quieres renunciar a esto y que tú sabes que viene de tu familia, de generaciones, renuncio voluntariamente, Señor, a todo pacto con el enemigo, sea por cartas, hechizos, sea por mis propias palabras, sea por sangre, Señor, por maldiciones generacionales, Señor, a mis propias palabras de muerte y maldición que yo haya dicho en mi misma contra o en contra de otra persona, Señor. Yo renuncio a todo pensamiento de falta de fe, Señor, en lo contrario a lo que dice tu Biblia. Renuncio a ello en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, porque ya no tiene más parte ni suerte en mi vida ni en mi mente, Señor. Yo tengo fe, Señor, y renuncio a mi justicia propia. Yo no quiero hacer justicia por mi mano, Señor, porque yo no quiero ni tengo que tener confianza ciega en mí mismo o en otras personas, sino en ti, Señor. Yo no pongo ni una partícula de confianza, Señor, en cualquier cosa que no sea la obra de Cristo, Dios, en mi vida. Yo no confío en mis obras, Señor, sino confío, Señor, en las obras vivas. Desecho las obras de fe muertas, Señor, porque mis obras, Señor, deben de ir acompañadas, Señor, del amor de Cristo. Declaramos que para Cristo, Señor, esto es todo o nada, Señor, porque Él es mi Salvador y mi Salvador suficiente y en absoluto, Señor. Gracias, Señor, porque toda la tribulación que yo tenga, Señor, la pongo a los pies de Cristo en este momento. Si tienes alguna tribulación, alguna falta de perdón todavía, algún deseo en tu corazón que tú tengas que tú desees que se conceda, algún pacto que tú quieras hacer delante de Dios, es el momento para que lo hagas. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tenemos obras correctas en mi vida, en nuestras vidas, Señor. Y asimismo declaro, Señor, obras correctas con mi cónyuge, con mis hijos. Porque en mi mente, Señor, solo habita Cristo. Y nuestras obras no son huecas, sino están llenas por el Espíritu Santo, Señor. Yo declaro que mi fe engendra santidad, porque mi fe está engendrada por Cristo. Por la fe, la mano de Dios me perdona y con su otra mano recibo santidad. En el nombre de Jesús. Por la fe soy responsable de lo que dice la Biblia que debo hacer. Depende de mí hacerlo o no hacerlo. En el nombre de Jesús. Toda oposición, todo demonio de injusticia, todo demonio de intranquilidad, todo demonio de impasividad, en esta hora se detiene en el nombre de Jesús. Porque tú eres mayor que ellos, Señor. Porque tú creaste los cielos y la tierra donde habitamos nosotros está creada por tu mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Persistimos en lo que hemos aprendido
y nos persuadiste, Señor. Porque desde la niñez de nuestros hijos declaramos que siguen las Escrituras para que ellos sean sabios, Señor. Porque toda la Escritura es útil, Señor, y es inspirada por ti para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, en el nombre de Jesús, a fin de que seamos hombres perfectos, preparados para toda buena obra. Porque tu palabra dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, nos compararás al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y queremos edificar la casa, Señor, sobre la roca. Porque aunque desciendan lluvias, aunque desciendan vientos y soplen vientos y ríos y golpeen contra nosotros y contra nuestra casa está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque estamos escuchando tus palabras, Señor, y porque tú nos compararás a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y porque ahora declara con tu corazón que tú estás listo. Así dile, estoy listo para ser discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy listo. Que te oiga, estoy listo. Y enséñame a guardar, Señor, todas las cosas que nos has mandado. Porque dice tu palabra que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Apláudele al Señor. Apláudele al Señor. Gracias, Señor. Terminemos con esta historia. ¿Qué les parece? Una historia. ¿Verdad que están padres? Y a ver si identifican. El que identifique se va a llevar un taco de suadero. Allá atrás está ya lista Naomi para servir. Las importantes cataratas del Niágara son famosas en todas partes del mundo, sí lo sabemos, ¿verdad? Imponentes. Y aunque debe ser maravilloso escuchar su estruendo, debe ser también impactante observar en vivo ese magnífico espectáculo, ¿verdad? Y también suponemos que han sido sumamente peligrosas para la vida humana, especialmente cuando de manera accidental alguien es arrastrado por las aguas. Imagínense, hace algunos años, dos hombres, un lanchero y un obrero de las minas de carbón, y un lanchero, iban en un bote y fueron arrastrados de manera vertiginosa por la corriente, y ambos inevitablemente caerían al abismo y serían despedazados al caer de la altura de las cataratas. Unas personas en la orilla los vieron, pero nada podían hacer para rescatarlos. Finalmente, a uno de los dos hombres, al lanchero, le lanzaron una cuerda a la cual se aferró. En el mismo instante en que la cuerda llegó a la mano del lanchero, un tronco gigante y fuerte pasó flotando cerca del otro hombre, del minero. El hombre, al ver dicho tronco seguro, por grande y fuerte el tronco, en vez de tomar también la cuerda que ya tenía el lanchero, se agarró del tronco. Fue un error fatal. Ambos estaban en peligro inminente, pero el hombre que se aferró a la cuerda, a su salvación, fue arrastrado a la orilla porque pudo sujetarse fuertemente y con toda su alma a esa cuerda, creyendo en que las personas que estaban en tierra lo sostendrían firmemente y lo jalarían a la orilla, mientras que el otro
el minero, asido del tronco, fue arrastrado irremediablemente por la corriente y nunca jamás se supo de él. Pues puso su confianza y su vida en algo que parecía fuerte y firme, pero que también ese tronco también sería arrastrado por la corriente como él mismo y junto con el tronco. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Fíjense bien, la fe nos une a Cristo, ¿verdad? La fe nos une a Cristo. Cristo está en la orilla, sosteniendo la cuerda de la fe. Y si nosotros nos aferramos a ella con toda nuestra confianza, Él nos va a sacar a la orilla. Pero las apariencias, las buenas obras sin ningún vínculo con Cristo, van a ser arrastradas hacia el abismo de la más terrible desesperación. Entonces, no importa qué tan fuerte nos agarremos a esas obras y a las apariencias, aun si nos aferramos a ellas con garfios de acero, con uñas y dientes, no nos podrán salvar, ni librar en lo más mínimo, como lo que le pasó al minero. ¿Quién era ese minero? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No se acuerdan? El minero que creía en lo que la iglesia creía, que no creía en nada. ¿Se acuerdan de la historia del minero? Ese minero cayó al río junto con el lanchero, y el minero, por no creer en Jesucristo, que era la roca fuerte, creyó en el tronco que según lo iba a salvar, porque el minero no creía ni lo que él mismo creía, no creía en nada. Entonces, como lección, todas las cosas aparentemente que pueden sostenernos, que pueden ser un vínculo entre la felicidad y esta vida, a veces son engañosas, son como ese tronco, que aunque las tengamos y sintamos que es lo más seguro que tenemos en esta vida, nos va a arrastrar si no ponemos la confianza a la fe y el principio en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿En quién debemos de poner nuestra confianza, amados? En Cristo, ¿verdad? En Cristo. Dile al que está a tu lado, en Cristo. Y yo deseo con todo mi corazón que esa fe sea arraigada más y más en tu vida, que sea, como dice la Escritura, un vínculo perfecto, y que nos aferremos cada día más a la puerta, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, ya se acabó. ¿Qué te parece si nos despedimos con una alabanza? No sin antes, vamos a orar, mi amor, pues ahora vas a decir algo, ¿no? ¿Vale? No nada más por despedirnos y por los diezmos y las ofrendas. ¿Quién cumple años en octubre?